Estados Unidos e Israel siguen atacando Irán mientras la guerra entra en su 17º día de combates y los aliados informan de importantes éxitos sobre el terreno y de una disminución significativa de la capacidad de combate iraní. El mando central del ejército de Estados Unidos afirma que está llevando a cabo ataques diarios contra instalaciones militares e infraestructura crítica iraní, que según afirma se están utilizando para atacar a aliados de la región en represalia, así como a buques en el estrecho de Hormuz. Los ataques contra esta estrecha vía navegable han paralizado el transporte marítimo y las exportaciones de energía de la región y han disparado los precios del petróleo. El presidente Donald Trump afirma que ha exigido a unos 7 países que se unan a una coalición para vigilar el estrecho y ayudar a escoltar a los buques petroleros para reanudar el suministro de energía. Which is just keeping the Strait open. And by comparison, it's small because Iran has very little firepower left. It's about 7. Talking about 7. Just remember that it's something that we don't need, and these countries don't need. Israel afirma que hasta ahora ha atacado más de 2.000 objetivos y 10.000 municiones en todo Irán, mientras sigue identificando nuevas posiciones para atacar a diario. יש לנו תוכנית לחימה סדורה ומתוכננת היטב. יש לנו עוד אלפי מטרות באיראן, ואנחנו מייצרים מטרות נוספות מדי יום. המשטר כבר מוחלש, ואנחנו ממשיכים להחליש אותו יותר ויותר מדי יום. הוא מעורער, והוא מסתיר את זה מהאזרחים שלו. Mientras, Teherán también proclama éxito sobre el terreno, ya que afirma que sus ataques contra Israel y en toda la región están demostrando su eficacia. El número de víctimas mortales en Irán supera ya las 1.300 y las autoridades señalan que al menos 445 de los fallecidos son mujeres y niños. Más de 820 personas han perdido la vida en el Líbano, mientras la ONU advierte de una catástrofe en ciernes y señala que cerca de 1 millón de personas se han visto desplazadas en medio de los continuos ataques israelíes contra el grupo Hezbolá, respaldado por Irán. En Israel han muerto hasta ahora 12 personas en la guerra, mientras que Estados Unidos ha sufrido 13 bajas entre sus militares en la región. The UAE is now entering the second week of a conflict it did not initiate, facing daily attacks while trying to stop the crisis from spiralling into a wider regional war. I spoke with Lana Nasebi, the UAE Minister of State at the Ministry of Foreign Affairs and its former ambassador to the United Nations, about the country's response to those attacks, where its red lines are, and how the country is working to protect itself under daily missile attack. We've had an incredibly challenging 14 days. We're 2 weeks into this conflict that, as you said, we did not want to be drawn into. In fact, we were very engaged in diplomatic efforts prior to this escalation to try and avoid a conflict in the region. But now that it has happened, I think the UAE has demonstrated 2 or 3 things. First of all, that it prioritizes the protection, the security, and the well-being of its resident and Emirati population. Second, you've seen that our economy is very resilient. So people are back at work. We will have a bounce back in our economy this year. I have no doubt about that. It is a safe place to work and do business. And thirdly, you see that everyone has rallied around the model that is being attacked in the UAE and the Gulf as islands of stability and prosperity. No one is signed up to the model that Iran is propagating with its illegal and unlawful attacks on all the Gulf region, which have been egregious. I think the priority right now is defending the country against these attacks and ensuring it doesn't disrupt normal life. But of course, we have been preparing for various scenarios in a very turbulent region for decades. So these are not new plans. We have had contingency plans in place since prior to this point. In terms of Europe and the partners that are helping, without compromising national security or elements like that, how are you protecting the nation and how are the international partners involved? I think they're coming in because they recognize that UAE interests are in fact global interests. They're, of course, the wider regional stability of Europe and the Eastern Mediterranean is incredibly important. But globally, the Straits of Hormuz, a fifth of the world's energy supplies, passes through that narrow waterway. And this has an impact on not only global energy prices, but global food security and food supplies.
The UN has estimated that there's been an 18% increase in their ability to give aid to those most in need in terms of food insecurity, for example, as a result of this. So Iran must not be allowed to hold the global economy hostage by its rogue state behavior. Is there a red line in all of this? I think fundamentally the red lines are the security, the prosperity, the well-being of our Emirati community and our expatriate community here. We consider all of them part of this country and they deserve our protection. So that is our red line. Don't touch this model. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que Kiev está dispuesta a una nueva ronda de conversaciones de paz, pero señaló que corresponde a Estados Unidos y Rusia decidir cuándo y dónde reunirse. El líder ucraniano indicó que Washington había propuesto reunirse en Estados Unidos la próxima semana, pero que Rusia no quería reunirse allí. Las conversaciones de paz se habían iniciado en los Emiratos Árabes Unidos a principios de este año, pero se suspendieron debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Zelensky temía que la escalada del conflicto pudiera desviar la atención de la invasión rusa de Ucrania, y el líder ucraniano ha advertido ahora también de que Irán podría agotar las reservas de defensa aérea de las que depende Ucrania para contrarrestar los ataques rusos. Mientras tanto, Rusia sigue lanzando ataques casi a diario contra Ucrania. O él o Volodymyr Zelensky formarán el gobierno en Hungría tras las elecciones de abril, afirmó Viktor Orbán en la plaza principal de Budapest con motivo de la fiesta nacional del país. Ucrania ocupó un lugar destacado en su discurso y en un momento dado incluso se dirigió al pueblo ucraniano. Látjátok, ukránok! Látod, Zelensky! Ez itt a magyarok 1000 éves állama. És ti azt hiszitek, hogy olajblokkáddal, zsarolással, a vezetőink fenyegetésével ránk tudtok ijeszteni. Legyen eszetek, és ezt hagyjátok abba. Antes del discurso también se celebró una concentración denominada Marcha por la Paz. Solo se vio a unos pocos contramanifestantes a pesar de que había muchos simpatizantes de la oposición cerca del recorrido de la marcha. A Kossuth térre bevezető úttól mindössze 1 kilométerre gyülekeznek a Tisza szimpatizánsai. A mai nap legfontosabb kérdése, hogy a békemeneten lesznek többen, vagy az ellenzéki nagygyűlésen. Magyar Ádám, Euronews, Budapest. Hungría forma parte de la Comunidad Europea, de la Unión Europea y de la OTAN, subrayó en su discurso el presidente de la principal fuerza de la oposición húngara, Péter Magyar. La marcha nacional festiva del partido Tisza llenó la grandiosa avenida de Budapest a medida que avanzaba hacia la Plaza de los Héroes. Magyarok vagyunk Európában. Magyarok vagyunk, akik békében akarnak élni. Magyarként elutasítjuk a háborút és az erőszakot. Átadjuk a múltnak a félelemkeltést és a háborús uszítást. Nem félünk, megtanultuk az őseink. Péter Magyar tildó de traidor al primer ministro Viktor Orbán, quien según sus propias palabras no ha elevado a nuestro país, sino que lo ha convertido en el más pobre de la Unión Europea. También evocó el recuerdo de la Revolución de 1848, afirmando que la libertad, cuando existe, pasa desapercibida, pero su ausencia mata. In most French town halls, well, the outcome of the first round of the local election is clear. About 2/3 of them should have elected a mayor by a Sunday night, often because there was little to no competition. But in major cities, well, the battle remains open and could lead to high-stakes runoffs next Sunday. In Paris, polls show the socialist candidate Emmanuel Grégoire
ahead of conservative candidate Rachida Dati during this first round. In other major cities like Marseille and Lyon, well, the top candidates are currently neck and neck in this first round. So that means that in these cities, well, alliances will be crucial before next Sunday. And some political leaders have already set red lines. For example, French President Emmanuel Macron's Renaissance Party, as well as Olivier Faure, the leader of the Socialist Party, have all excluded any alliance with the hard left France Unbowed. Meanwhile, the hard left France Unbowed party is calling for left-wing unity in cities where the right or the far right could win. The second round will take place next Sunday, deciding control of this city halls across France with national implications ahead of the country's presidential election next year. El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha vetado el proyecto de ley que habría permitido a su país acceder a casi 44.000 millones de euros en préstamos de la Unión Europea para su defensa. La medida aviva su enfrentamiento con el gobierno del primer ministro Donald Tusk sobre cómo financiar el gasto en defensa del país. El proyecto de ley habría permitido a Varsovia acceder a fondos europeos a través del programa SAFE, dotado con 150.000 millones de euros y que tiene como objetivo el reforzar la industria de defensa europea. La coalición preeuropea de Tusk argumenta que los préstamos acelerarían la modernización militar de Polonia. Nawrocki, alineado con la oposición conservadora, sostiene que recurrir a los préstamos de la UE aumentaría la dependencia de Varsovia respecto a Bruselas. En su lugar, ha propuesto utilizar recursos nacionales para financiar la inversión en defensa.